juventud, ¿de acuerdo? Igual que ahora mismo los videojuegos son los que pervierten a la juventud, siempre va a estar. Y dijeron, sobre todo, atacaron mucho a Wonder Woman, porque no se le veía con ningún nombre, y decían pues, que vivía en una, entre comillas, en una isla de acérrimas polleras, ¿de acuerdo? Palabras textuales. En el caso de Batman y de Robin, pues siempre ha corrido el rumor de que en realidad a Batman le gustaban los chicos jóvenes y que tenían una relación muy íntima ahí dentro de ese casino. Para evitar este tipo de rumores, se crearon a dos personajes. Se creó al personaje de Batwoman y se creó al personaje de Batgirl. Batwoman y Batgirl eran familia, eran tía y sobrina, y lo que hacían, no tía y sobrina, eran familia. El caso, que lo que hicieron fue meterlas para que Batgirl fuera la novia de Robin y para que Batwoman fuera la novia de Batman. Con el tiempo los personajes se perdieron, pero lograron recuperarlos otra vez. Batwoman ahora mismo ha empezado a ser una serie, no sé si en la HBO o en Netflix o en alguna de estas plataformas, pero empieza a ser una serie. Es un personaje bastante importante porque cuando lo volvieron a recuperar otra vez, Grant Morrison y algún artista más, cambiaron toda su historia. Ahora es familia de los Kane, es familia de Batman. Y además tienen toda una historia militar de la que le expulsaron de la carrera militar por ser lesbiana, ¿de acuerdo? Porque descubrieron que es su orientación sexual y entonces decidieron darle a elegir o vivía la vida como ella quería o seguía en la carrera militar. En el caso de Batgirl tenemos que va a ser la hija del comisario Gordon, también otro de los personajes importantes, y en el caso de Batgirl también va a cambiar, pues en uno de los cómics más controvertidos van a dispararle en la columna, el Joker le va a disparar en la columna y la va a dejar parapléjica. Con el tiempo logrará recuperarse y acabará ahí, como tenemos en la derecha, con un cambio. Si pueden ver, ahí lleva tacones en la izquierda, mientras que en la derecha ha decidido que es mucho mejor idea llevar unas botas y llevar unas mallas y llevar todo ahí en un cinturón un poquito más abajo. En el caso de Wonder Woman, no. Wonder Woman lleva lo que le da la gana, pues porque como es semidiosa, puede hacer lo que quiera. Pasamos a Mrs. Marvel. Mrs. Marvel, que es una revisión, es otro personaje que surgió a raíz de la anterior Mrs. Marvel, ahora la Capitana Marvel, esto es un jaleo, pero... A raíz de la Capitana Marvel, lo que pasa es que esta Mrs. Marvel, a raíz de unas nieblas terrígenas, como si nosotros salimos ahora aquí por el pueblo y de pronto viene la niebla y nos convertimos en un perro gigante, que es lo que le pasa a uno de ellos, o pues adquirimos poderes, simplemente porque la niebla nos hace cambiar nuestro ADN. En su caso, coge como inspiración a la Capitana Marvel porque es su heroína y se viste más o menos pues igual que le pasaba a Mahunkel con lo primero que tiene por casa. Además, una de las características más importantes tanto de Mrs. Marvel como de los personajes que va a tener a su alrededor es que van a empezar a introducir nuevos tipos de personajes, van a empezar a incluir la diversidad dentro del cómic. El Thor, el del martillo que vemos ahí, en realidad es una chica, es Jane Foster. Luego tenemos tanto Spider-Man como el Capitán América, son dos chicos afroamericanos. En el caso de Iron Man, que está ahí arriba con la armadura amarilla y roja, es una chica, negra también. Y no aparece ahí, pero Hulk es coreano. Y en el caso de Miss Marvel, ella es de origen pakistaní, nació en Estados Unidos, pero sus padres son pakistaníes y vive en Nueva Jersey, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un montón de personajes mucho más diversos que van a incluir lo que nosotros nos podemos encontrar un poco en la calle. En el caso de Hulka también va a haber un cambio a lo largo del tiempo porque ahí tenemos a la izquierda cómo era el personaje al principio. Hulka en realidad se llamaba Jennifer Walters y era prima de Bruce Banner, el Hulk original. Ella es abogada y lo que sucede es que unos narcos le disparan y la dejan por muerta. Necesita una transfusión de sangre
y a su primo, Bruce Banner, que es Hulk, no se le ocurre mejor idea que decidir hacerle una transfusión de sangre. ¿Qué es lo que pasa? Eso, ¿de acuerdo? Se convierte en una versión femenina de Hulk. La diferencia está en que ella, en la mayor parte de los cómics, logra diferenciar a Hulk de Jennifer Walters. Es decir, cuando se convierte en Hulk, no es Hulk aplasta, sino que va a poder seguir teniendo una conciencia de persona. La viñeta que he puesto corresponde con esos años en los que aparece la censura. Porque a Hulka, cuando se convierte en Hulka, es evidente que crece, se hace más grande, se hace más fuerte y se hace verde también. Y cuando se le rompe la ropa, se le rompe, pero lo justo para que no se le vea nada, ¿de acuerdo? Le pregunta a una mujer que cómo así, que cómo hace para que no se le vea nada, para no quedarse desnuda en medio de la calle. Y le dice que es porque su ropa es del código de los cómics, que era lo que tenían que tener todos los cómics para poder pasar la censura. Llegan los años 70, Stan Lee se pasa por el forro todo este tipo de cosas porque quiere sacar un cómic de Spider-Man que hable de las drogas y a partir de ahí comienzan a eliminar un poco a la censura. En la derecha ya tenemos cómics de Hulka actuales de los años 2000, 2010, 2014, ¿de acuerdo? En el que Hulka va a permanecer verde la mayor parte del tiempo, va a seguir siendo abogada y además es abogada de la defensa de lo sobrehumano. Es decir, que si a alguien que es superhéroe le pasa algo o tienen un litigio entre ellos, pues ella va a mediar para que las cosas no se vayan de mano. O si alguien quiere demandar a Hulk, por ejemplo, porque le ha aplastado la casa de una de estas que se ha caído, ¿vale? Tenemos ahí a Hulka, que va a cambiar y van a girar un poco la trama de este personaje en cómo ella va a lidiar con la muerte de su primo y cómo ella pasa ese shock psicológico y ese problema a lo largo del tiempo y cómo le afecta a ella personalmente como superheroína. Spider-Woman, que también lo he comentado, es uno de esos personajes que va a salir porque si tenemos el masculino, ¿por qué no vamos a tratar el femenino? No vaya a ser que nos lo quite. Al principio, ella comienza y es la hija de un biólogo que se va con ella, con su mujer y con otro señor a una isla porque ahí han descubierto uranio y se hace médico. Lo que sucede cuando alguien se expone al uranio es pues, que se enferma y deciden, podríamos decir, experimentar con ella. Le meten un supersuero de araña y además la criogenitan. Cuando sale de todo eso, sus padres han muerto y bueno, ha desaparecido un montón de gente, se despierta ya con poderes. No ha sido un personaje bastante agradecido, no ha tenido bastante seguimiento, no tanto como han podido tener algunos de los otros personajes, pero sí que ha tenido una etapa mucho más interesante en la de Hopkins, Rodríguez, etcétera, porque va a tratar temas mucho más cercanos dentro de lo que es lo superheroico, es decir, dentro de que nadie salta por una ventana, puede planear y luchar contra los malos, pero en un momento determinado decide ser madre soltera. Y con todos los problemas que eso le va a conllevar, ¿de acuerdo? Chica, llevamos 2 meses sin verte, ¿qué ha pasado contigo? Y como ella está explicando cómo es su día a día, qué es lo que está sucediendo, lo cansada que está absolutamente. Cuando está luchando contra el crimen, también alguna vez se lleva el carrito y entonces tiene que dejar el carrito y mientras se pega con el malo está observando que el niño no se lo quite. En el caso de Jean Grey, va a ser uno de los personajes más importantes dentro de los X-Men. Será pareja de Lobezno y de Cíclope, que están... Bueno, Cíclope no está porque lo mata en ese mundo. Jean Grey, que va a ser una de las mutantes o la mutante más poderosa, como Charles Xavier, que es el señor calvo que está ahí sentado en la silla de ruedas, ve lo poderosa que es, decide controlar su poder ya desde niña. Cuando lo descubre y llega a la Fuerza Fénix y se mete dentro de ella, pues evidentemente se enfada, acaba mal y muere bastante gente. El cambio que ha tenido ahora es que, como sucede muchas veces en los X-Men, van a viajar en el tiempo. Viajan al futuro o viajan al pasado. El caso es que van a ir cambiando. En este caso, lo que hace Jean Grey es viajar al futuro con un montón de compañeros suyos y podemos comprobar cómo cambia
el tipo de vestuario que lleva ella, que parece que está serigrafiado, que está pintado encima, a lo que lleva actualmente ahora, que es como si llevara simplemente unas mallas, un mono de licra. Y evidentemente va con zapatos blancos, ¿de acuerdo? Porque por mucho que una pueda hacer cosas con su mente y formar armas con su mente, pues si tiene que correr, que es lo que le sucede en muchos casos, va a ser mucho más sencillo. Por otro lado, tenemos a Lobezna. Bueno, Lobezna es otro personaje bastante interesante que va a surgir de una clonación de un gen clonado de Lobezno. El señor este con las garras, seguro que lo has visto alguna vez en la tele. Lobezna va a tener el gen de Lobezno y de una médico que hay ahí, una investigadora que se llama la doctora Kimi. Cuando por fin, ella es X23, es la 23ª, es el 23º intento que hacen de clonar a Lobezno e intentar que algo salga bien de ahí bien, por fin sale bien y sale ella. Pero al final, aparte de estar entrenándola para ser una asesina y matar a pues, todos los objetivos que se pusieran por delante de ella, no solo se rebela contra los malos que la tienen ahí haciendo de asesina, sino que va a tener una vida bastante triste hasta el punto de tener que trabajar bajo las órdenes de un proxeneta. Pero en la actualidad se ha logrado recuperar el personaje, la tenemos ahí, ¿de acuerdo? Justo en la escena anterior, en la que tenemos ahí a la izquierda, a ella le han disparado en la cabeza, pero como tiene una cosa que se llama el factor curativo, que es que no se puede morir nunca porque siempre se va a regenerar, llega su novio y le dice: Laura, ¿estás bien? Y dice alguna cosa sin sentido y dice: ¿pero qué te pasa? Y dice: a ver, me acaban de pegar un tiro en la cabeza, déjame que me recupere un poco y luego ya hablamos. En el caso de Laura, como muchos otros personajes, van a tratar acerca de cómo lidiar con el pasado y cómo seguir mirando al futuro, eliminando todo el rastro que tengan de personajes anteriores a los que se parezcan o de eliminar todo el pasado que tuvieran ellos. La Viuda Negra, que ya la hemos visto, empezó siendo una villana, una espía rusa que estaba trabajando para la fundación, otra asesina también. Engañó también a Ojo de Halcón, que es uno de los buenos de los Vengadores, pero al final acabó regenerándose y se convirtió en una superheroína al servicio de S.H.I.E.L.D. o al servicio del bien. En este caso se va a diferenciar respecto a los personajes anteriores porque la Viuda Negra no va a tener ningún tipo de superpoder. En el caso de la Viuda Negra simplemente va a tener igual un adiestramiento. Lobezna sí que tiene unas garras que le salen de los puños y una que sale del pie. En este caso no tiene absolutamente nada, simplemente ha sido entrenada y muy bien entrenada para poder luchar en combate cuerpo a cuerpo o desde lejos. Como se puede ver en la escena en la que salta de un coche, le da al botoncito, el coche eyecta a uno de los pasajeros, se pone encima de un señor, le roba el paracaídas, a otro le da un beso en la cara y ya enciende el paracaídas y se va. ¿De acuerdo? El personaje de Pájaro Burlón solo tuvo recientemente un tomo, un único tomo, pero bastante interesante y bastante controvertido en algunos casos. Tenemos a Bárbara Morse, lo que pasa es que la llamo Bobby, a Bobby Morse, que va a ser también, igual que le sucede a la Viuda Negra, un agente que está entrenado. En este caso, al principio era una doctora, pero como está, podríamos decir, herida de gravedad, le meten una cosa que se llama el suero del supersoldado y además le dan otra serie de medicamentos, entre comillas, que lo que hace es darle la vida, permitirle que continúe viva además lo sabemos internamente, y sin embargo, durante todo este número se tiene que presentar a revisiones médicas periódicas, lo que le lleva a enfadarse bastante. Va a tener bastantes problemas
emocionales, sentimentales, pero todo el cómic está metido con bastante humor negro y bastante humor ácido. En la viñeta que hay a la derecha, justo en medio, la doctora, que le va a ir pesando, le va a ir midiendo, le va a hacer cuestionarios, etcétera, etcétera, le dice, has engordado. Y la respuesta de Pájaros Burlones es que me he leído un libro. ¿De acuerdo? Va a continuar constantemente a lo largo de todo el cómic con este tipo de cosas, como pues no elijo nada bien a mis novios, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son mis novios? Ojo de Halcón, ¿de acuerdo? Un espía americano. ¿Cuál es el de ahora? Aquí el espía británico, que son intercambiables uno con el otro. ¿Cuáles han sido mis otros novios? Pues aquí Cazar, ¿de acuerdo? El señor del taparrabos. Y el jinete fantasma, que el jinete fantasma además no era bueno, que vuelve a aparecer para mal, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, y que además, al cual además ella deja morir por motivos y por lo que al final va a hacer que se enfaden los demás con él. Y por último tenemos a Ojo de Halcón. Ahí tenemos un ejemplo de los nuevos personajes diversos. Ojo de Halcón, que es esta chica de aquí, y que además vemos es una superheroína, igual que le pasa a la Viuda Negra, que no tiene superpoderes, que es atlética, es fuerte, valiente, todo este tipo de cosas que tiene que ser uno cuando es una superheroína, pero que no tiene superpoderes. Que ha tomado el nombre de otro superhéroe que se llama Ojo de Halcón, que al igual que ella es un desastre absoluto, y que lleva este tipo de traje, que igual nos parece un poco más extraño, pero tiene su lógica teniendo en cuenta que ella sobre todo es arquera. Entonces, necesita la manga de arriba para poder apoyar el arco y tener libre el brazo derecho para poder disparar sin ningún tipo de problema. Lo que se pregunta a lo largo del cómic ella es por qué le han hecho unos agujeros aquí a los lados, porque no lo entiende realmente, ¿de acuerdo? Como ha tomado el nombre de Ojo de Halcón, lo que le pasa es que constantemente, ella es detective privado y constantemente le vienen personas a preguntar por el otro Ojo de Halcón, el hombre, a pedirle, reclamarle lo que sea, pues dinero o algo de problemas, porque el otro Ojo de Halcón le dio problema, o vete a dejarlo así. Pero el caso es que siempre, en lugar de buscarla a ella, lo buscan a él. En los últimos cómics lo que hacen es, se ha juntado con una patrulla podríamos decir de superhéroes, pero bastante inútiles, que están grabándoles una especie como de, podríamos decir, de documental, y ella parece, entre comillas, la más sensata de todas. Se están portando como imbéciles detrás de mí, ¿a que sí? Pues sí. No solo vamos a tener estos personajes, tenemos todos esos más y tenemos muchísimos más. Está la imbatible Chicardilla, tenemos a Miss América, tenemos un montón de personajes femeninos en los que las niñas se van a poder sentir representadas actualmente. Y no solo tenemos personajes femeninos en los que se ven representadas, sino que tenemos investigaciones, tenemos investigadoras, tenemos podcasts, es decir, tenemos programas de radio por internet que tratan el tema de las mujeres y sobre todo y más importante tenemos artistas que trabajan el cómic. Todas estas artistas son autoras de cómic españolas, ¿de acuerdo? Es la Asociación de Autoras Españolas del Cómic, en el que podéis entrar en la página web y veréis todas sus obras y todo lo que han conseguido. No solo del género de los superhéroes, sino que aquí tenemos muchos tipos de cómic entre ellas. Simplemente para concluir, que ya no va siendo hora, he de decir que hemos podido ver que al principio la historia siempre nos ha dado una dualidad en la mujer. Siempre la mujer ha sido una mala, ¿de acuerdo? Seductora, pero mala, o ha sido una mujer que dependía siempre del hombre, que era la compañera de ese hombre. En este caso ya no es una compañera, no tiene por qué ser una mujer fatal, puede ser una mujer más o menos normal dentro de la normalidad del género de los cómics. No va a necesitar compañeros, no va a necesitar un mentor. Los poderes que van a tener van a dejar de relacionarse un poco con los poderes mentales, con los poderes de transformación o con los poderes de invisibilidad, y van a pasar a ser también el tipo de poderes que puede tener cualquier otro superhéroe masculino. Pues pueden ser fuertes, pueden ser, ¿de acuerdo?, cualquier otro tipo de cosas.
Las tramas de estos cómics van a ser mucho más complicadas, no vamos a tener pues que ella está enamorada de alguien o que tiene un problema con alguien y va a girar en torno a un superhéroe, sino que van a ser mucho más personales estas tramas. Tendremos peleas, evidentemente, pero también vamos a ver el día a día, vamos a ver los problemas que puede tener una persona en su vida más o menos normal. Es algo muy importante también que se utiliza muchísimo el humor en los cómics en los que aparecen superheroínas. A mí me parece una característica bastante relevante porque no tienden a aparecer siempre en los cómics de superhéroes, pero en los ejemplos que os he mostrado, en muchos de ellos siempre hay alguna nota de humor. La representación física hemos visto que ha cambiado de esas cinturitas estrechas a una representación mucho más real. El vestuario ha cambiado, ya no tenemos tacones, ya no tenemos esas licras, ya no tenemos esas medias de rejilla, esos escotes, sino que a algo que podría llevar a alguien que tiene que pelear o que tiene una actividad física constante. Y simplemente, ya termino, les doy las gracias